Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Es un gran honor en esta hora de la mañana traer una enseñanza más acerca de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar en esta hora elevándonos en palabra de oración primero a nuestro Dios para después cantar unas alabanzas a nuestro Creador. Oremos en esta hora. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, buen Dios, le pedimos que nos bendiga ricamente y que sea con nosotros en esta hora para que juntos podamos adorarle a usted en espíritu y en verdad. Bendícenos, oh buen Dios, y permite que podamos, Señor, pasar unos minutos juntos aquí escuchando su palabra, entonando himnos de gratitud y participando en los actos de adoración. Padre celestial, sea usted con nosotros. Se lo pedimos humildemente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En esta hora vamos a comenzar cantando un hermoso himno a nuestro Dios. Y vamos a cantar el número 102 en los himnarios, que se titula Hallé un buen amigo. Cantemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la humanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a seguir cantando otra alabanza más a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y vamos a cantar el número 98, si no me llego a equivocar. Vamos a cantar el que aparece en la parte de arriba en los cantos de música. Puedo oír tu voz llamando. Número 98. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré, tú me guíes, seguiré
donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me dará la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me dará la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Amén. Vamos a continuar en esta hora la adoración a nuestro Dios. Hoy, primer día de la semana, es un día en el cual debemos orar y adorar a nuestro Dios, cantarle alabanza, escuchar su palabra, participar de cada uno de los actos de oración. De tal manera que vamos a entonar otro himno completo, el número 182, Señor mi Dios. Cantemos con el espíritu y con el entendimiento, teniendo en cuenta que la mejor música para Dios es la que sale de nuestro corazón. Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las
las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por esta hora habernos permitido entonarle unas alabanzas a su nombre, porque Él se merece la honra y la gloria. Estaremos orando en esta hora por la enseñanza que corresponde. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, en esta hora, oh Santo Dios, venimos al trono de la gracia suya para pedirle, Padre, su guía, pedirle su dirección, pedirle, Padre Celestial, que también pongas en nosotros palabras sabias, palabras entendibles para que nuestros hermanos y amigos puedan comprender con exactitud su santa y divina voluntad. Oh Santo Dios, es a través de Jesucristo que te hacemos esta petición, ahora y para siempre. Amén. En esta hora, estimados amigos y hermanos, queremos tener una lección más de la palabra de nuestro Dios para un mayor entendimiento en cuanto a lo que respecta la voluntad del Señor. Y quiero leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 13, que dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Nuestro tema para esta hora, o nuestra lección, tiene que ver con los dos pactos. Como usted ha podido notar, estimado hermano y amigo, hemos traído una serie de lecciones a través de estos días, en los cuales hemos enseñado diversos temas, entre ellos uno, el de la apostasía, y otro, haciéndonos ver bajo cuál ley está el cristiano de hoy en día. Y es por esta razón que quiero que pasemos juntos unos 30 minutos para nosotros poder comprender de una vez por todas bajo qué pacto estamos nosotros los cristianos. Y por eso nuestra lección trata sobre los dos pactos. Déjeme decirle, estimado amigo y hermano, que mucha de la confusión religiosa de hoy en día se debe principalmente a no sujetarse a la clara distinción que la misma palabra de Dios hace con respecto al texto del Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos en el sectarismo creen encontrar en el antiguo pacto apoyo o autoridad bíblica para sostener sus doctrinas. Sin embargo, muchas veces la persona cree tal doctrina por tres razones. Una de ellas es por ignorancia. La ignorancia nos lleva a nosotros a practicar doctrinas que hoy en día no están vigentes. Y no quiero que nos ofendamos, porque vamos a demostrarlo con amor y con verdad en la palabra de Dios. Imagínense que los judíos del tiempo de Jesús en una ocasión vinieron siempre con algunas intenciones negativas y le presentaron una enseñanza a Jesús basada en la ley y especialmente en la ley del levirato, que enseñaba, ¿verdad?, que si un hombre se casaba con una mujer y no podía tener hijos, y este hombre tenía otros hermanos, y él moría sin descendencia, entonces debería de tomarla su hermano. Bueno, y estas personas que vinieron donde Jesús, le dijeron, estuvo con ella su primer hermano, su segundo, su tercero, y así sucesivamente hasta el séptimo. Queremos saber, ya que tú enseñas que hay resurrección, entonces en la resurrección de los muertos, ¿quién será el verdadero esposo? ¿Y qué le dijo Jesús? Erráis ignorando las sagradas escrituras. Y ese es uno de los puntos que ha llevado a mucha confusión. La misma verdad enseñada por Jesús. Erráis ignorando las escrituras. Cuando se ignora las escrituras, se cometen grandes errores. Y la segunda razón es la ceguera espiritual. Hoy en día el mundo está ciego espiritualmente. Y nuevamente voy aquí a presentar el caso de Jesús. Acuérdense que Jesús dijo en su tiempo a los escribas y a los fariseos, cuando él hablando y enseñando, y dijo en una ocasión, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los apóstoles vinieron a donde Jesús y le dijeron, ¿sabes una cosa? Los fariseos se enojaron. ¿Y qué dijo Jesús? Dejadlo, ellos son ciegos y guía de ciego. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces vemos que hay una ignorancia, lo hubo en los tiempos de Jesús y la hay hoy en día. Y hay también una ceguera espiritual, lo hubo en el tiempo de Jesús y lo hay hoy en día. Pero más que eso, también en tercer lugar hay lo que se conoce como una gran medida al lucro y ganancias económicas. Muchos pastores religiosos, por su práctica y por su ambición al dinero,
han permitido que el nombre de Dios sea blasfemado, porque han demandado algo que no está en vigencia, como el diezmo. Y muchas personas no quieren ir hoy en día a las iglesias porque están pensando que lo que se va a pedir es dinero. Y déjeme decirle que en muchos casos eso es cierto. Eso es cierto. Y es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios para no estar en la ignorancia, para no estar en la ceguera espiritual y para no ser engañado por personas que quieren lucrar por medio de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto bien claro. Ahora, analizando un poco, en un pequeño detalle, sobre por qué el hombre a veces, hoy en día, y especialmente el hombre religioso, le gusta basar su enseñanza en el Antiguo Testamento, en una ley que no fue dada para nosotros. También encontré 3 razones. Y claramente que hay mucho más, pero el hombre hoy en día hace fuerza en 3 razones, según ellos, bíblica y autorizada. Y una de ellas es la guarda del sábado. Muchos grupos religiosos hacen fuerza en este argumento de la guarda del sábado como día de reposo y día santo a Dios. Otros hacen fuerza en la música instrumental. Bueno, porque David tocó instrumento y allá en el Salmo 150 dice que debemos alabar a Dios con címbalo, con bocina, con trompeta, etc. Y basan su doctrina no en la enseñanza de Cristo y los apóstoles, sino allá en la ley de Moisés, y entiéndase por ley todo el Antiguo Testamento. Porque para los judíos la ley muchas veces indicaba los 5 primeros libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero muchas veces la ley encierra todo el Antiguo Testamento. Pero también hay un tercero que es, nuevamente decimos aquí, el fraude del diezmo. Entonces hay 3 cosas con mayor fuerza, ¿verdad? La práctica del día de reposo, la música instrumental y el diezmo, donde las personas creen encontrar autoridad hoy para practicar lo que dice la Biblia. Pero déjeme decirle, vamos a hacer una primera pregunta. Vamos a hacer una primera pregunta para que su mente y la mía se vaya despejando. La primera pregunta es clave y es la siguiente: ¿a quién fue dirigido el primer pacto? ¿O a quién fue dado el primer pacto? La respuesta no las provee la Biblia. La Biblia provee respuesta a esa pregunta. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 3, que dice de la siguiente manera: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo os pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿A quiénes? Bueno, Moisés está diciendo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, y aprenderlos y guardarlos para ponerlo por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Ahora, hermanos, amigos, tome nota de esta verdad. ¿A quién fue dado el primer pacto? Moisés mismo le dice a los judíos de su tiempo: oye Israel. ¿Es usted israelita? Ahora usted no me va a decir que es israelita espiritual, porque eso se encuentra bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés. Moisés está diciéndole al pueblo de Israel
oye Israel, porque nuestro Dios hizo pacto con nosotros estando en Horeb. No lo hizo con nuestros patriarcas, no lo hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Lo hizo con nosotros los que estamos vivos hoy en día. Ahora bien, si Moisés dijo eso, no sé cómo muchas personas no pueden entender esta gran verdad. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, un doctor en la ley, que es el apóstol Pablo, que le costó a él renunciar del judaísmo, que le costó a él renunciar de las prácticas antiguas, cuando él es convertido y se convierte en apóstol de Jesucristo, él escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2 y en el versículo 11 y 12, y le dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, hablando de los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y nótese la frase que viene ahora, y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí está claro. Primero dijo de los judíos, Dios hizo pacto con nosotros. Pero ahora cuando Pablo se refiere a los gentiles, dice que éramos totalmente ajenos a los pactos de la promesa. O sea que los gentiles no teníamos ninguna esperanza basado en el antiguo pacto. Nuestra esperanza la trajo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos entender esta gran verdad que nos enseña la Biblia. Ahora, segunda pregunta importante para nosotros es la siguiente: ¿cuál es el texto favorito usado por los que creen que deben cumplir los mandamientos del antiguo pacto? ¿O cuál es el caballito de batalla que utilizan nuestros amigos religiosos para someter a las personas a guardar el antiguo pacto? Bueno, ellos nos citan un texto de Mateo en el capítulo 5, especialmente en el versículo 17 al versículo 18, que dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, nuestros amigos religiosos piensan tener la verdad. Y claramente, si se encuentran con una persona que no pueda discernir lo que el texto dice, va a quedar creyendo una doctrina errada. Y ellos hacen mucha fuerza en la frase que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Y te preguntan, bueno, ¿qué dice Jesús ahí en Mateo 5:17? ¿Él vino para abrogar la ley? Para que usted le diga, bueno, no, eso no dice ahí. Entonces le van a decir, ¿ves? Que te enseñaron mal. Pero déjeme decirle que no podemos sacar una oración fuera del contexto. Jesús nació bajo la ley, de acuerdo a Gálatas 4:4, y nació de mujer. Entonces, para poder quitar el antiguo pacto, había necesidad de cumplirlo al pie de la letra. Ahora bien, no había hombre en la tierra que hubiese cumplido el Antiguo Testamento en su totalidad. Más bien, el Antiguo Testamento señalaba al judío como transgresor, como desobediente
y como objeto de la ira de Dios. Y eso lo vamos a probar más adelante. De tal manera que la correcta interpretación del texto de Mateo 5:17 nos dice de la siguiente manera. Número 1, Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, Él no vino en primer lugar para quitar la ley de Moisés. Él mismo lo dice. Él vino para cumplirla. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué pasaría después de cumplirla? Bueno, precisamente se va a establecer una nueva ley. Ahora, es importante que podamos entender otra frase de Mateo, donde nuestros amigos hacen mucha fuerza. Y es la frase que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Esta frase, estimado amigo, era muy común en los tiempos de Jesús. Jesús, cuando habló de la destrucción de Jerusalén, Él dijo de la siguiente manera: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? Bueno, que uno puede tener confianza en lo que dice Jesús, que lo que Él dice se va a cumplir. Y era cierto en cuanto a la ley. La ley no iba a pasar hasta que todo se haya cumplido, porque tiene la garantía de la palabra de Jesús, que es lo más importante. Y esa es la gran verdad que enseña la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el verso 44, Jesús citó estas palabras para decir, ya al final, ¿verdad?, de su muerte, cuando ya iba rumbo a la cruz, Jesús dijo estas hermosas palabras y les dijo, bueno, ya estas palabras son después de la resurrección. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los salmos. Es importante entonces que Cristo cumplió. La ley no podía pasar hasta que todo se haya cumplido. Y Jesús nos está diciendo aquí que todo ahora se ha cumplido. Ahora vamos a citar un texto de la Biblia donde Pablo aclara más el pensamiento en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 19. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos en Roma, donde había un segmento de judíos, dijo de la siguiente manera. Escuchemos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, etc. Y quiero que usted entienda con calma estas palabras. Trate de darle lugar a nuestro Dios. Trate de darle lugar a su palabra. ¿Qué dice el texto sagrado aquí? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? Bajo la ley de Moisés. En otras palabras, se lo dice a los judíos. No se lo dice a los gentiles. Los gentiles no tenían ley escrita porque Dios no se la había dado a ellos. Se la había dado a los judíos. Tal vez usted me preguntará, ¿dónde? Bueno, hemos leído Deuteronomio 5. Oye Israel, los estatutos y decretos que te ordeno hoy a los que estamos aquí en el monte de Horeb vivos. La ley fue dada al pueblo de Israel, hablando de ese pueblo que salió de la esclavitud de Egipto. Y el verso 20 dice Pablo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí en este pasaje de la Biblia, Dios mismo, y no se contradice, Dios mismo habla de la ineficacia de la ley. Pero la ineficacia de la ley no consistía en el dador, sino en el hombre que no pudo ponerla en práctica. Esta parte es importante que usted la entienda. Y Pablo dice aquí una gran verdad, y es que por la obra de la ley, por la conducta de una persona sometida a la ley, dice Pablo, el hombre no se puede justificar delante de Dios. Y la palabra justificar significa declararlo inocente al culpable. La ley señalaba al judío como pecador durante 1500 años y no lo podía justificar. Por eso era que constantemente tenía que matar machos cabríos, becerros, toros, cabras, etcétera, etcétera. Porque esos becerros y esos toros simbólicamente no podían quitar el pecado. Y por eso es importante entonces que nosotros tengamos bien claro. Ahora, si el hombre hoy en día quiere ser justificado, preguntamos nosotros, ¿qué ley debe obedecer? Si el hombre hoy en día quiere ser justificado, entonces ¿qué ley debe obedecer? Bueno, Pablo nos dice lo siguiente en Gálatas 5, 1 al 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ese era el gran problema del judío, que muchas personas hoy en día no entienden, que no se puede guardar un poquito de la ley. Guardar un poquito de la ley te hace transgresor de toda la ley. Por eso dice el apóstol Pablo, si te circuncidas, entonces estás obligado a guardar toda, no una partecita, toda. ¿Toda qué? Toda la ley. ¿Me entienden? ¿Y qué hombre podía guardar toda la ley? La respuesta es nadie. Entonces, la ley en este caso no podía justificar al hombre. Lo que sí podía justificar al hombre era el evangelio de Cristo. Y los gálatas habían obedecido el evangelio de Cristo. Y por eso Pablo le dijo a ellos, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo vino a libertar al hombre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Ahora, ¿nos dice la Biblia cuándo iba a terminar la ley? ¿O nos dice la Biblia o el Nuevo Testamento de Cristo hasta cuándo iba a durar la ley? La respuesta es sí. Tengo dos textos, pero vamos a usar solo uno. Y es Mateo capítulo 11, el verso 13, que dice de la siguiente manera: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan. Eso dice el Espíritu Santo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Siempre me ha gustado cuando predico sobre la ley y el evangelio, ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que usted quiere ir a David. Y usted toma un bus que dice Panamá, Santiago. Bueno, y usted se monta en el bus, pero usted quiere ir hasta David. Y cuando el bus llega a Santiago, los pasajeros de Santiago se bajan, pero usted no se baja. Usted quiere seguir montado todavía en el bus. Y el conductor le dice, señor, hemos llegado al final. De aquí el bus no va más para ningún lado. Y él le dice, bueno, pero es que yo voy para David.
Bueno, el Señor, el conductor, le va a decir, va a tener que tomar otro bus. Eso es precisamente lo que pasó con los judíos. La ley decía que fue dada con el propósito de conducirlos a Cristo. Y la pregunta mía ahora es, ¿y Cristo ya vino o todavía no ha venido? Bueno, Cristo ya vino. Pero al igual que los pasajeros no se quieren bajar del bus, los judíos no quieren bajarse todavía de la ley de Moisés, quieren seguir practicando la ley de Moisés, pero ya Jesús dice, necesitan bajarse del bus. Que me entiendan bien esto, necesitan bajarse y cambiar, porque ahora hay una ley que se llama la ley de la libertad, que se llama la ley de la gracia, que se llama la ley del evangelio de Cristo. Ahora, alguien me puede decir a mí, tal vez, y alguna persona objeta, pero Cristo cuando estuvo en la tierra guardó la ley. Inclusive mandó a los apóstoles guardar la ley. Claramente. Eso es cierto. Pero ¿sabe por qué? Porque Cristo, vuelve y repetimos, vino para cumplir la ley, pero vino para establecer un nuevo pacto. Durante su ministerio se estaban haciendo los arreglos de transición para una mejor ley, que Dios mismo había dicho por medio de Jeremías, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, en el libro de Colosenses, que ya nosotros hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y quiero citar antes de eso al escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 15 al versículo 17, el escritor del libro de los Hebreos, hablando de Cristo, nos dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y nótese lo que viene ahora. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mientras el testador, que se llama Jesucristo, vivía, el antiguo pacto no tenía, el nuevo pacto no tenía validez. Es como usted hace un testamento en el cual usted está donando una herencia, una casa a su hijo. Pero ¿cuándo es válido ese testamento? La respuesta es cuando muere. Precisamente lo que pasó con Jesús. El escritor dice aquí, el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No es válido. Tenía que morir Cristo para hacerlo válido. Por eso el escritor del libro de Colosenses en el capítulo 2, que predicamos el día martes, en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Pablo por lo menos dice 3 grandes verdades en este pasaje. Lo primero que hizo Cristo, dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La palabra decreto en el texto original es la palabra dogma. Y es una palabra que se refiere a leyes morales y rituales. No se hace diferencia como el hombre hoy en día quiere hacer diferencia. Todo tipo de ley, Cristo lo anuló en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo. Y es más, preguntamos, ¿qué más hizo Cristo? Dice Pablo, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Jesús, al igual que los reyes orientales, cuando iban
a quitar una ley o que una ley era obsoleta, llamaban al público y en presencia del público el documento lo clavaban a un poste, señal de muerte, señal de que no estaba en vigencia. Pablo toma ese mismo ejemplo y dice, la ley fue clavada en la cruz. Y el versículo 15 dice Pablo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra principado y potestades se refiere a rango. Y los eruditos dicen que puede ser rangos espirituales o rangos humanos. Y es que los espíritus malos controlan a los hombres en la tierra, sembrando su cizaña y sus malos pensamientos. Satanás tenía embaucado al judaísmo y el judaísmo pretendía seguir adelante. Pero Jesús en la cruz venció a los poderes espirituales, a los mismos demonios, como también venció a las autoridades terrenales, como Pilato, como Herodes, como los escribas, como los fariseos. Y dice Pablo, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Maravillosas palabras. Déjeme decirle, la palabra exhibir significa presentar en un podio a un verdadero ganador. Lo que hacía un general romano, que una vez que conquistaba al pueblo enemigo, se abrían las calles de Roma para que pasara en medio de las calles, llevando a los cautivos y sus tesoros conquistados. Jesús es nuestro general, que ha vencido al diablo, que ha vencido al pecado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido todo lo que estaba por delante para poner él su nueva ley hoy en día, la ley del evangelio, que nos está rigiendo ya por más de 2000 años. Y eso queda bien claro en lo que el apóstol Pablo nos dice. Aquí tengo una pregunta muy importante. ¿Cuál era entonces el propósito de la ley? A los judíos les costó entender, como a muchas personas hoy en día les cuesta entender, y vienen con el argumento a decirnos a nosotros, pero todo es palabra de Dios. Sí, pareciera que el argumento fuera fuerte, pero no. Porque es palabra de Dios también que se maten toros, que se maten machos cabrillos, y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, los adventistas nos dirán a nosotros, bueno, porque la ley ceremonial fue quitada. No, pero el sábado fue quitado. La ley de Moisés fue quitada. Pero ¿cuál fue el propósito de la ley? Hay personas que ignoran. Pablo, un verdadero doctor de la ley, debatiendo con los judaizantes en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en una forma polémica. Hay veces que a las personas no les gustan el estilo de predicación polémica. Pablo era una persona que le gustaba argumentar en forma polémica. Y él dice, retando a los judíos de su tiempo, que estaban en Galacia sembrando la división entre los hermanos gentiles, Pablo dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta. Díganme, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo hace la pregunta y él mismo responde diciendo, fue añadida a causa de las transgresiones. En primer lugar, la ley fue añadida porque el pecado estaba desbordándose y no había forma de pararlo. Dios dijo, daré una ley para que pueda frenar el pecado del judío y preparar una nación para mí que sea un ejemplo que me pueda servir a mí por muchos años y de esa nación traer al Salvador. Es la segunda verdad del texto. Fue añadido a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y el versículo 16 dice, y la simiente era Cristo. Entonces ya Cristo vino. La ley entonces cumplió su cometido. La ley, dice Pablo, fue dada, según este pasaje, por dos razones. Por causa del pecado y para apuntar a esa simiente y preparar a ese pueblo judío para que esperara al Mesías. Pero ese pueblo
desobedeció una y otra vez a ley y todavía sigue esperando a un Mesías, según ellos. Pero déjeme decirle algo. Hay mucho que aclarar todavía. Sí, había mucho que aclarar. La ley tenía defectos. Ya hemos dicho, pero esos defectos no estaban en el dador de la ley, sino en la capacidad del hombre en no cumplirla. Y la hacía débil, porque constantemente estaba sacrificando animales, macho cabrillo, etc. Además aprendimos el día viernes que la ley era sombra, no era la realidad. ¿Qué dice el nuevo pacto? ¿Qué dice el nuevo pacto para nosotros? Gálatas 3, verso 24 y verso 25. Dice Pablo a los Gálatas en capítulo 3, verso 24 y 25 de la siguiente manera. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Escribiéndole, tenga presente algo muy importante cuando estudia la Biblia. ¿A quién fue dirigida las palabras del texto? A judíos y a cristianos gentiles que vivían por allá por el año 48 al 50 en Galacia. Y Pablo dice a estas personas que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y déjeme decirle algo. ¿Entiende usted esta palabra? Pablo dice claramente aquí que la ley era nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo. Pero ya Cristo vino. Y por eso el versículo 25 dice, pero venida la fe. Fe se le llama aquí al evangelio. Fe se le llama aquí a las buenas nuevas. Pero venido el evangelio, ya no estamos bajo ayo. Pero ¿por qué hay muchas personas que quieren vivir bajo una ley que no está en vigor? Bueno, porque tienen intereses, téngalo bien claro, tienen intereses personales, tienen intereses bien marcados, ¿sí? Porque allá bajo la antigua ley han aprendido muchas cosas, de ahí salen las velas, de ahí sale la presentación de los niños cuando tienen 8 días nacidos, de ahí sale el diezmo, de ahí sale la música instrumental, de ahí sale las vestimentas sacerdotales, de ahí sale un sinnúmero de cosas que hoy bajo la ley de Cristo fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y yo quiero terminar en esta hora. Y la mejor forma de terminar es haciendo una conclusión, dejando que la misma Biblia concluya. Pablo a los Gálatas. Pablo dijo que él estaba dispuesto a hacer todo por esas personas, para que no se perdieran. Y Pablo le puso un ejemplo, una ilustración en Gálatas capítulo 4, el versículo 21 al 31. En ese pasaje Pablo habla de una alegoría. Y una alegoría es una ilustración. Y Pablo dice, nuevamente en su forma polémica, acuérdense, Pablo era un buen orador y un buen hombre para debatir. Y Pablo usa el argumento de un abogado. Y en ese argumento Pablo dice en el verso 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, díganme ustedes judíos, una cosa, ya esta es la última vez que discuto con ustedes. Y yo quiero saber de una vez por todas, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley que dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte del Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Déjeme decirlo, usted no puede interpretar esto tan literalmente, porque tiene una verdad espiritual. Pablo le está diciendo a los judíos,
Miren, ustedes son hijos ¿de quién? De la esclava. Pero literalmente no era así. Los judíos literales venían de Sara. Pero Pablo les señala que pertenecen a Agar por su desobediencia. Y por eso Pablo presenta dos hijos. Uno que es nacido carnalmente por la naturaleza y la unión de un hombre con una mujer. Pero Pablo dice que Isaac vino por la promesa. Y eso es lo importante. Cuando Sara no podía dar a luz, cuando Sara ya tenía muchos años, más de 80 años, Sara misma se rió cuando Dios la visitó y le dijo que en su vientre iba a tener un hijo. Y Abraham casi llegando a los 100 años. Pero cuando Dios se lo prometió, la Biblia dice que Abraham por la fe creyó en esa promesa, porque sabía que Dios era poderoso para hacer mucho más. Y ahí vino Isaac. Isaac es hijo de la promesa. Y las personas que creen la promesa y las personas que creen en Cristo, estos son verdaderos hijos de Abraham, porque son personas que son movidos por la fe. Mientras que los que no son movidos por la fe son hijos de la esclava de Agar. Y eso dice Pablo, son los que vienen del monte del Sinaí. ¿Y qué se dio en el monte del Sinaí? Los 10 mandamientos. Lo que se dio en el monte del Sinaí fueron los 10 mandamientos. Pero en la Jerusalén de arriba, que es la iglesia, que es a través del evangelio de Cristo, y que está representada en este pasaje por Sara, ¿verdad? Esa produce hijos libres. Y por eso el escritor termina el versículo 31 diciendo, de manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Si usted quiere guardar el antiguo pacto, entonces usted seguirá siendo hijo de la esclava. Si usted quiere guardar el nuevo pacto y someterse a Jesucristo y su evangelio, entonces usted es hijo de la libre. Que Dios nos bendiga grandemente en esta hermosa mañana y sepa que el verdadero cristiano está bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Haciendo una conclusión, un resumen de esta alegoría, nos habla de dos mujeres, nos habla de dos montes, nos habla de dos hijos, nos habla de dos ciudades. Pero nosotros somos de la ciudad celestial, la Jerusalén. Somos hijos de Sara, somos como Isaac, hijos de la promesa. Que Dios nos bendiga ricamente. Cantemos un hermoso coro para pasar a tomar la cena del Señor. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. La lectura para participar de la Cena del Señor se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versos 23 al 26, que dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estaremos orando entonces por el pan
que como todos sabemos representa, simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh bendito Padre que estás en los cielos, te damos las infinitas gracias, oh buen Dios, y te pedimos, oh buen Padre, que bendigas este pan, que representa el cuerpo de su Hijo amado, clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre Celestial, ayúdanos a tener conciencia y memoria de este evento tan importante que marcó para nosotros la esperanza de salvación. Es a través de Jesús en quien oramos y te damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Amén. Podemos tomar del pan. De la misma manera como oramos por el pan, estaremos orando también por la copa, que como todos sabemos, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos entonces por el fruto de la vid. Oh buen Dios, que moras en las alturas de los cielos. Ante usted, oh buen Padre, venimos en esta hora para que usted bendiga este jugo de la vid, que representa la sangre de su Hijo amado, derramada en la cruz del Calvario para la remisión de los pecados. Y como hemos estudiado en su palabra en esta mañana, a través de esa sangre y de esa muerte, se selló un nuevo pacto, un nuevo convenio para con los hombres. Ese pacto nos habla de salvación, nos habla de redención. Gracias, oh buen Padre, por enviar a tu Hijo y derramar esa sangre y hacer posible la salvación de nuestra alma. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las gracias, ahora y para siempre. Amén. Amén. Podemos participar. El primer día de la semana también tenemos nosotros el mandamiento de recoger la ofrenda bajo la ley de Cristo. Pablo lo dice en 1 Corintios 16, 1 y 2 en cuanto a la ofrenda para los santos. Los santos son los cristianos. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero ¿cómo debo ofrendar? ¿Cómo debo ofrendar? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9, verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es lo que nuestro corazón ha propuesto. Y esa es la gran pregunta. El corazón decide, el corazón propone, el corazón tiene voluntad para actuar. ¿Cuánto voy a dar para nuestro Dios? Oremos por la ofrenda en esta hora. Oh bendito Padre que estás en los cielos, venimos nuevamente para pedirte, Padre Celestial, por esta ofrenda que vamos a dar, Señor. Ayúdanos, Padre, para dar según la bendición que usted ha provisto para nosotros. Permite, Padre Celestial, que esta ofrenda pueda ser utilizada para el bien de tu obra aquí en la tierra. Padre Santo, bendice a nuestros hermanos que la administran. Sea usted grandemente con ellos y con cada hermano que está poniendo aparte algo según haya prosperado. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Amén.
Bien, mis amados hermanos, vamos a cantar un hermoso himno para dar por finalizado el culto de esta hermosa hora. Vamos a cantar el número 35, las 3 estrofas, y después seremos despedidos en palabra de oración. Hay un mundo feliz, ¿dónde? Más allá. Cantemos. 1, 2 y 3. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz con los santos daremos loor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén. Estaremos siendo despedidos en palabra oración, llevando a nuestro país en oración a nuestro Dios y también al mundo en el cual nosotros vivimos. Así que juntos inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Oh bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Padre Santo, venimos para agradecerle esta hermosa oportunidad que nos regalaste para exponer tu palabra, para oír, Señor, esos consejos sabios de parte suya. Gracias por darnos este privilegio de celebrar los actos de adoración que la iglesia primitiva en día de los apóstoles practicaba y hacía. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer como ellos hacían, porque lo que ellos hacían te agradaba a ti, oh buen Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, y danos la fuerza moral, la fuerza espiritual y aún la fuerza física para poner en práctica tu santo mandamiento. Padre Celestial, bendice a tu iglesia en todo el mundo, Padre. Bendice a tu pueblo que se reúne hoy primer día de la semana para adorarte en espíritu y en verdad. Sea usted con cada predicador, con cada evangelista, con cada anciano o obispo de las iglesias. Sea usted grandemente, Señor, con tu pueblo, Padre Celestial, guiándolo y guardándolo de falsas enseñanzas. Ayuda cada día para que tu pueblo pueda ser nutrido con la palabra de verdad. Te rogamos, oh buen Dios, por la situación que vivimos en estos momentos, por la situación difícil que atraviesa este mundo, frente, Padre Celestial, a la pandemia, frente al virus, frente a todas cosas malas, el problema racial que se ha levantado en varias partes del mundo. Te pedimos también, Señor, por las falsas doctrinas. Padre, ponga su mano de poder y ayuda, Señor, para que tu pueblo valientemente se levante a proclamar la verdad que nos enseña tu palabra y disipa esos errores que, Padre Celestial, se propagan por el mundo.
Y si no, Padre, danos la fuerza necesaria para vivir de acuerdo a tu voluntad y para poder enseñar tu palabra con denuedo. Te ruego, Padre Celestial, por aquellas personas que han perdido algún ser querido. Padre, consuélalo. Trae consuelo a sus almas. Padre, tenga misericordia de cada uno de ellos y fortalécelo, Padre, como solo usted lo sabe hacer. Y si dentro de tu pueblo también hay hermanos que han padecido, que han sufrido, que se sienten desanimados, que se sienten, Señor, afanados, que se sienten muy tristes por la condición en la cual vivimos. Ayúdales, Padre, a tener esperanza y a poder recostarse así, Padre, como lo hizo el apóstol Juan en el pecho de Jesús. Ayúdanos a recostarnos en esas palabras de tu Hijo, que esas palabras nos dan fortaleza y nos dan seguridad para seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a tener confianza en ver que la pandemia y todo lo que hay en este mundo es pasajero y que lo único permanente es usted y su palabra y lo que hacen su voluntad. Padre Celestial, santifica y purifica a tu pueblo cada día más y más. Y ayúdanos a ver, Señor, que esta pandemia nos ayuda a examinarnos, nos ayuda a vernos a nosotros mismos y nos ayuda a ajustar nuestra vida delante de usted. Padre Celestial, bendice grandemente a tu pueblo. Bendice a nuestra nación en la cual vivimos. Bendice a nuestros gobernantes. Bendice a los médicos que trabajan día y noche. Señor, tratando de llevar alivio a muchos corazones. Ayúdanos a ser pacientes y comprensibles con ellos. Es a través de Jesús que hacemos esta plegaria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Bien, mi estimado hermano, que Dios me los bendiga. Yo lo invito para el martes. El martes vamos a tener oraciones por la situación de nuestro país y del mundo entero. Y traeremos también una enseñanza un poco más breve acerca de la oración. Así que le invitamos para el día martes. Estaremos orando por las personas enfermas. Usted puede inclusive enviarnos alguna petición por alguna persona enferma que sufre y estaremos tratando de mencionarla. En resumen, el día martes. Martes vamos a estar orando por nuestra situación. La Biblia nos enseña que la oración del justo puede mucho. Que Dios nos bendiga en el resto de este día. Amén.